Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 4 de abril de 2018, primer martes del mes, y por lo tanto mesa de análisis político. Martes 3 de abril, ¿no? Martes 3 de abril de 2018, cuando estamos con Fernanda Boidi, buen día. Buenos y húmedos días, otra vez. Otra vez, Daniel Chaschetti. Buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Federico Irazábal. Buen día, y entonces decimos feliz año. Buen arranque. Buen arranque. Bueno, cumplimos con todo el ritual. Muy bien. Es un clásico. A cada diciembre cargado de discusiones acaloradas y leyes que se votan en el último suspiro, le viene luego un enero de descanso y al menos 2 meses más de ritmo pausado. Así empezaba en estos días una nota del diario El Observador, que agregaba que el comienzo de 2018 no fue excepción en un parlamento que todavía sigue calentando motores. Resulta que, pasados los primeros 3 meses del año, son pocas las leyes aprobadas en el Palacio Legislativo, mientras que muchos de los proyectos tildados de prioritarios ni siquiera empezaron a discutirse. Y luego aportaba estos 2 datos, mientras que en diciembre de 2017 el Parlamento aprobó 24 leyes, en un mes, 24 leyes. En el primer trimestre de este año, solo 5 iniciativas vieron la luz y 2 de ellas ya habían recibido media sanción el año anterior. ¿Qué está pasando con la productividad? Vamos a conversarlo con los integrantes de la mesa. Empezamos con Daniel, que hizo sus propios números además. Bueno, sí, en el Departamento de Ciencia Política tenemos una base de datos parlamentarios y toda esta información está disponible. Evidentemente lo que tenemos es que hay como un patrón de funcionamiento del Parlamento que obviamente en diciembre lleva a que se aprueben muchas leyes. Normalmente es el volumen crece porque los parlamentarios, los partidos, mejor dicho, se ponen de acuerdo de sacar todas aquellas leyes que hay acuerdo, ¿no? Entonces eso genera necesariamente que muchas leyes que venían relegadas sean apuradas en diciembre. Esas leyes no tienen por qué ser extremadamente sustantivas, ¿no? Pueden ser leyes sectoriales, de carácter local o referidas a políticas públicas, pero no son las grandes leyes que conmueven el debate público, ¿no? Son aquellas en las que están todos de acuerdo. De todos modos, me queda la pregunta de por qué ese frenesí aparece en diciembre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con diciembre? Y los parlamentarios no son distintos al resto de nosotros. Es el frenesí uruguayo. Claro, pero además es que la sesión... El 31 se acaba el mundo. Las sesiones terminan antes, ¿no? Sí. El 10. Sí, pero muchas veces hay extraordinarias para poder cumplir con ese frenesí. Y utilizan la herramienta de la sesión extraordinaria para poder avanzar. Y son acuerdos que se dan entre los partidos. Siempre ha sido así. Y luego viene la caída, ¿no? Que desde luego en este año parece ser más pronunciada que en los anteriores, ¿no? Yo pasé una serie de datos donde se muestra que efectivamente en el 2018 es el peor arranque desde el 2005. Pero además venimos de 2 años anteriores también muy bajos de productividad. Sí, bajos. Entonces la pregunta que está buena hacerse es ¿a qué obedece esto, no? Son los parlamentarios que tenemos en esta legislatura son unas personas que no les gusta trabajar, que tienen dificultades para concentrarse en su trabajo, o si en verdad tenemos problemas más severos, más serios. Y yo creo que es lo segundo, y que tiene que ver con el hecho de que hay en este momento existe prácticamente la misma cantidad de proyectos en el Parlamento que las que había hace 5 años. La misma cantidad de proyectos. Pero sin embargo el Parlamento tiene dificultades para aprobar leyes. Eso es muy simple. ¿Qué significa? Que no hay mayorías para aprobar proyectos. Alguien podría decir, ¿cómo que no hay mayoría? Si el Frente Amplio tiene la mayoría. Bueno, evidentemente el Frente Amplio no logra coordinar su mayoría y hay diferencias para un número bastante amplio de proyectos que están allí. Y al mismo tiempo la oposición quejándose que tiene sus propios proyectos y que no se le considera. Ayer escuchaba al senador Larrañaga que decía el partido de gobierno no va a votar ningún proyecto que esté escrito por la oposición. Esas lógicas son las que están predominando y este es el resultado que tenemos. Después los oyentes van a poder ver unas gráficas que armó Daniel Chaschetti, pero con respecto a esto que venimos comentando,
cantidad de leyes votadas en el primer trimestre del año. La gráfica es muy elocuente, como él decía. Tenemos 6 votadas esta vez, en 2018, en el primer trimestre. El anterior registro bajo, el más bajo, digamos, había sido en 2005 con 5 leyes. Pero claro, estábamos hablando de la transición del gobierno de Jorge Valle al primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Después, en los primeros trimestres de años anteriores, bueno, ha habido 8 leyes aprobadas en 2017, 8 en 2016, antes 12 en 2014 y 2015, en 2013 hubo 20, y bueno, y el pico fue en 2007 con 24. O sea, escuchen bien, en el primer trimestre del 2007 se votaron 24 leyes. Ahí tiene que ver con reformas, ¿no? Estaba la reforma tributaria, después en esos otros periodos que mencionaba Emiliano está el tema de la reforma de la salud, está el tema del plan de emergencia, la creación de algunos organismos y ministerios, etcétera. Entonces es razonable que en esos periodos, pero a mí me llama la atención que como le comentaba recién a Daniel, es el tercer año consecutivo que tenemos menos de 8 proyectos, cuando habíamos tenido en años anteriores periodos de 3 años de 20, 12, 15, 14, meses, ¿no? 9, es decir, de 3 años. De primeros trimestres en 3 años distintos. Perfecto. Con picos, pero acá no logramos superar siquiera los 10 proyectos. Y porque las preocupaciones y las energías están en otro lado. Bueno, este año sí, pero también hay una cuestión que capaz que estaría bueno verlo con los otros años, que tiene que ver con la calidad y con el tipo de proyectos que se aprobaron. Ahora, antes de entrar, decíamos, ¿no? Y hubo alguno de estos 6 proyectos que se aprobaron que me parece que el fenómeno de los autoconvocados los impulsó, hizo que se aprobaran mucho más rápido. Exacto. Porque si no hubiese habido las manifestaciones en enero y sobre final del año, quién sabe si el fondo de garantía al sector lechero se hubiera aprobado tan rápido, si la devolución del IVA al gasoil para los productores chicos o afectados por la seca, que luego se extendió a los ganaderos, no se hubiese dejado para después del receso parlamentario. Entonces, ahí hubiéramos tenido capaz que hasta una performance de 3 o 4 proyectos que hubiese sido históricamente baja. Sí, estamos hablando de 2 proyectos. 2 proyectos tienen origen en los autoconvocados, y se votaron en las 2 cámaras con unas horas nada más de diferencia, ¿no? De todas maneras, toda velocidad. También habría que pensar, me quedé pensando con algo que decía Daniel recién, que tiene que ver con las mayorías, ¿no? Recordemos que estos últimos 2 periodos, estos últimos 2 años, el Frente perdió la mayoría. Entonces, también puede obedecer a la mayor dificultad para realizar acuerdos. Capaz que en los años anteriores que señalábamos, esos 3 periodos consecutivos con 14, 12, el Frente tenía, en ese caso sí, la mayoría parlamentaria automática. En todo caso, lo que yo creo que estamos discutiendo sobre primer trimestre y primeros trimestres, porque la nota del Observador hace una referencia específica a eso. Tal vez este último primer trimestre y los de los 2 últimos años anteriores estén reflejando una caída de la productividad parlamentaria, pero en todo caso hay que medirla en plazos más largos, ¿verdad? Porque esto tiene estacionalidad, pero además tiene otros factores. Estacionalidad me refiero que en verano siempre habrá menos leyes o tenderá a haber menos leyes que en el resto del año, pero también tiene que ver con la evolución de los periodos de gobierno y la agenda de los gobiernos. Por eso es importante, Chaschetti y Moraes se hicieron conocidos en la ciencia política ya hace muchos años por haber descubierto que en la productividad legislativa había un ciclo que tendía a repetirse. Los gobiernos aprobaban números importantes de leyes en sus primeros años y esa productividad iba decayendo a medida que se acercaba el final de los periodos de gobierno. Y esto tiene una cierta lógica, tiene una lógica asociada a la disponibilidad de mayorías, entre otras cosas, a la proximidad del ciclo electoral. Como decía Fernanda, las energías se van depositando en otras cosas, y en todo caso vale la pena estudiar si este último periodo, este tercer gobierno del Frente Amplio, está teniendo niveles de producción inferiores a los que tuvieron los 2 anteriores, y si esto ocurre, porque esto a su vez tiene 2 componentes. Por un lado, a un agotamiento de la agenda. Obviamente el Frente Amplio allá en 2005 arrancó con mucho impulso y con miles de proyectos. Algunos se le complicaron, otros lo fueron sacando.
bueno, y periodos tan largos de gobierno de una misma fuerza política obviamente van a conducir a que se vaya agotando la agenda, sobre todo si esa fuerza política no tiene capacidad de renovarla muy significativamente. Por otro lado está el tema de las mayorías. El Frente Amplio tiene mayorías ajustadas, de hecho estuvo sin mayoría por la deserción de un diputado durante varios meses, no sé si llegó a ser un año entero. Gonzalo Mujica. Con Gonzalo Mujica. Casi un año. Prácticamente un año. Y tiene diferencias internas que tienden a veces a sobresalir, otras veces, bueno, quedan más opacadas por acuerdos políticos, etcétera. Entonces hay distintos factores que podrían conducir a explicar que haya un descenso de la productividad, no por el trimestre, sino en la parte del proceso en la que estamos. ¿Van a dejar hablar a la señora politóloga? ¿Y cómo no? Siempre. Siempre le dejamos hablar. Le tocó el turno. Fernanda. Me parece súper importante esto que acaba de puntualizar Daniel, de ampliar el foco y poner sobre la mesa estas consideraciones metodológicas. No debemos comparar el primer trimestre del año contra diciembre o el último trimestre del año, del mismo modo que por estacionalidad y demás. Y también hay que tener, como bien decía Daniel, en consideración el momento del ciclo electoral. No es lo mismo el primer año de gobierno, que sobre lo último está muy bien documentado que cambia mucho esa productividad. No obstante, si hacemos foco en este último trimestre, vemos que además la productividad bajó, pero bajó un poquito menos en términos proporcionales que la cantidad de sesiones. Es decir, no es que se desaparecieron todos y estaban haciendo campaña en sus respectivos distritos. Gracias a los gráficos que generosamente Daniel nos hizo llegar, vemos que la cantidad de sesiones, si bien bajó respecto a primeros trimestres de año anteriores, no bajó tanto como bajó la productividad. Entonces esto abona esta tesis de que no es solo una tesis, digamos, está constatado empíricamente a través de lo que vemos, que hay más dificultades para el acuerdo de parte del gobierno. Pero aparte, algo que hemos discutido consistentemente a través de estas mesas es la incapacidad de la oposición o de otros actores que no sean el Frente Amplio para marcar la agenda. Y precisamente la agenda legislativa de estos últimos meses ha estado marcada, digamos, por eventos o por propuestas que son o ajenas al gobierno, que son del gobierno en respuesta a cuestionamientos externos, porque si vemos... Ibas a decir oposición. Bueno, pero no es... No, por medio pero de los no es solo autoconvocados, exacto, porque si de los 5 proyectos, ¿no? Fondo de garantía de deudas para los productores lecheros, devolución del IVA al gasoil, después extensión de la devolución del IVA a los ganaderos y ley de vivienda popular. En realidad tenemos 4 de los 5. El quinto es es una modificación en el régimen de elecciones universitarias. Y otro con los gastos comunes de los edificios. Bueno. O sea, no. La ley de vivienda popular es un proyecto de unidad popular, ¿no? Es correcto. Pero no es una ley, ¿no? No es una ley. Ese es otro problema que tiene la Sí. nota del observador, que en realidad entrevera un poco entre... Sí, leyes y leyes que... Los datos que yo pasé son Bien. leyes promulgadas, ¿no? Exacto. Y el cierre del proceso legislativo es la promulgación del Ejecutivo. En la nota del diario no queda claro... Pasadas por cámara, ¿no? Sí. Aprobadas en cada cámara. Es como que toma por la aprobación en cámara la transformación en ley. De todos modos, a ver, tengo comentarios de los oyentes, como el de Gonzalo, que dice: no me importa cantidad, me importa calidad. Votar a las corridas, como ocurrió, por ejemplo, con aquel aumento que enganchó a los judiciales, ¿no? Y que derivó en tantos líos durante meses y meses. O votar la normativa sobre el lavado de activos, que ahora está dando lugar a líos también, con interpretaciones de qué quiere decir lo de drogas. Eso no me sirve. Está bien, estoy de acuerdo. Sí, la pregunta a propósito de qué importa, si cantidad o calidad, o el otro debate, aquel que más de una vez planteó el doctor Luis Alberto Lacalle, cuando criticaba el mito del país de papel, decía, ¿no? ¿Por qué tanta obsesión por las leyes? ¿Es con leyes que va a avanzar el país? Lo que pasa es que no se puede gobernar sin aprobar leyes. O sea, es muy difícil. En nuestro país no le ha dado tanto poder al Ejecutivo como para poder gobernar a través de decretos. Entonces, muchas decisiones que en otros países la toma directamente el presidente, en Uruguay requieren ley, ¿no? Entonces, para mí eso es bueno, que el gobierno democrático sea por ley y que haya que pasar por el Parlamento. El problema que tiene esta legislatura es que es más difícil construir mayorías. Recordaba Emiliano
hace ya un tiempo, como 2 años, lo analizamos en esta mesa, cuando decíamos que la bancada parlamentaria del Frente Amplio está a la derecha a la izquierda del gobierno, ¿no? Y que había una distancia entre el gabinete y el legislador mediano del Frente Amplio. Todo eso genera esta clase de resultados, ¿no? Vuelvo a repetir, podemos discutir si la agenda del Frente Amplio como partido gobernante se agotó. Yo empíricamente lo que puedo decir es que el Parlamento uruguayo tiene la misma cantidad de proyectos de ley en tratamiento que hace 5 años. ¿Ya? El mismo número, la diferencia debe ser de 10, 12 proyectos. Pero es mentira de que no hay proyecto de ley para estudiar, para trabajar, para analizar. Me parece que lo distinto y lo novedoso es que en el Frente Amplio surgieron los Darío Pérez, los Gonzalo Mujica, los legisladores autónomos independientes que tienen un poder de veto y que cobran un precio en términos de modificación de las leyes muy alto, y que eso genera un cuello de botella bastante dramático. Eso antes no existía. Además de la frontera partidaria, ¿no? Porque si uno piensa en coaliciones ideológicas por proximidad, programáticas, digámoslo así, uno podría decir, bueno, bárbaro, la bancada del Frente en promedio está a la izquierda del Poder Ejecutivo. Pero eso que deja a todo el resto del Parlamento desde la posición del Ejecutivo hacia la derecha. Entonces, podría decir, bueno, los más radicales del Frente tal vez no me voten un proyecto, pero seguramente con ese proyecto puedan simpatizar el Partido Independiente, algún sector colorado, algún sector blanco. Sí, alianza. Sin embargo, la frontera partidaria es prácticamente impermeable. Fue noticia que Fernando Amado, ahora no me acuerdo cuál fue el proyecto, rendición de cuentas, cuando faltaba el voto de Mujica, aportó el voto que se necesitaba. Esto no es nada común. Pero fíjate cómo fue ese caso, ¿no? Fue un caso en el que el voto que faltaba estaba más a la derecha que el Frente Amplio, el de Gonzalo Mujica, y apareció un legislador de un partido tradicional corriéndose a la izquierda, ¿no? Claro, por lo menos Fernando Amado está en el ala radical izquierda del Partido Colorado, eso es indudable, y Mujica, por el discurso que hizo, en fin, en aquel momento, sí, era como la derecha del Frente Amplio. Gonzalo Mujica. Gonzalo Mujica, sí. Bueno, del otro no sé. El otro es más difícil de clasificar. El gobierno estaba más de una vez ante el dilema de que hay una iniciativa que se le atranca su ala izquierda, que podría salir si sumara votos de centro derecha, y no va por ese camino, ¿no? Nunca o prácticamente nunca se opta por ese camino de hacer coaliciones ideológicas o programáticas. Difícilmente se parten los partidos, ¿no? Como para votar, esa es la idea. También, bueno, hay otro factor acá que capaz que no sé si incide o no, que tenemos otro partido en el Parlamento. Que es el partido de la gente, pero que en realidad es una salida o es un quiebre o un corrimiento de legisladores del bloque tradicional a otro actor partidario, pero que tampoco articulado con el Frente para darle apoyo a ningún proyecto. Porque el Frente Amplio, cuando llegó al gobierno, instaló esta idea del gobierno de partido, ¿no? Exacto. Entonces el gobierno de partido tiene por lógica no preguntarle nada a nadie, ¿no? Claro, si tengo los votos, ¿por qué voy a ir a negociar con la oposición? Me va a salir más costoso. Esa es la lógica. El problema es que el Frente Amplio, digamos en el 2011 más o menos, empezó a perder la mayoría, sistemáticamente, por H o por B, porque se le fue Gonzalo Mujica, porque aparecen legisladores que ponen condiciones. Entonces, bueno, podía haber sido el momento de ir a lógicas más abiertas, de un juego donde, bueno, así como Amado dio un voto, se fueran a buscar otros votos. Pero eso no es fácil, ¿no? Pese a que en la opinión pública hay temas que, por ejemplo, los tratados de libre comercio, ¿no? En las encuestas de opinión pública dan un 70% de apoyo a nivel de la opinión pública. Y uno dice, ¿cómo ese 70% no se puede traducir en el Parlamento? ¿Por qué no se traduce? Porque están los partidos políticos. El gobierno cuida su estructura interna, ¿no? Exacto. De que determinadas cosas no se discutan. ¿Lo último, Fernanda? Bueno, tiendo a pensar que esta situación de dificultad para el acuerdo
dadas estas condiciones, solo va a agravarse, digamos, a medida que digamos, el poder de veto de estos legisladores empieza a aumentar y nos acercamos a la campaña. Empieza la campaña y los legisladores se van a ir perfilando, además, ¿no? Solo nos queda empeorar. Siempre se puede estar peor, decía un ex ministro de Economía. Imagínate que la agenda de este año es brava porque el año se termina el 15 de junio, más o menos. Bueno, por lo menos se suspende el 15 de junio. El año termina porque después del Mundial empieza la campaña. Después ya está, en julio Entonces, empieza la campaña. Este es el año el penúltimo año corto de gobierno. Ya seguimos, ya volvemos a la mesa, seguimos con otros asuntos de la agenda política.